un gran danés. Un gran danés. Bueno, mis queridos, los dedos para que esté vacío, medio vacío el avión, para que poder tener queridos amigos, son las 6:00, total que iniciamos la grabación. Vamos a pedirle la oración a Osvaldo. Bueno, señor. Bueno. Entonces, Padre Universal, te pedimos en el día de hoy que a través de nuestro ajustador de pensamiento personal nos des la luz necesaria para poder continuar nuestros estudios en este documento que nos corresponde hoy. Te pedimos tus bendiciones y tu ayuda y la bendición para todos nuestros hermanos del Grupo X y para todos aquellos seres humanos, nuestros hermanos urantianos, que siempre basados en la verdad, en la belleza, la bondad y la inspiración espiritual, pretenden, como nosotros, hacer la voluntad del Padre. Ayúdanos y envíanos al gobierno seráfico y a todos aquellos para que nos ayuden en nuestra misión de difundir la quinta revelación. Gracias, Padre, que así sea. Gracias, Osvaldo. Acuérdate que al Padre Celestial se le dan gracias. Primero que todo, no sea tan pedigüeño. ¿Sí? Gracias, Padre Celestial. Bueno, muy bien, sí. Marilyn, bienvenida. ¿Hoy va a estar José? Sí, ahorita viene. Ok, entonces tú lees el 9 y José lee el 10. 9, 10. 9 del 72, ¿no? 22, 9. Ok. Wilfredo. Ahí llegó Wilfredo. Wilfredo lee el 11. Wilfredo, bienvenido. Bueno, entonces vamos a arrancar. Doña Adrianilla, ¿puedes compartirnos tu libro? Ya está, ahí se ve. Ya va a salir. ¿Salió? No todavía. Raro. A veces el internet se demora un poquito. Ahí está el letrero. Adrián ha empezado la función de compartir las pantallas. Yo es que veo el libro, salió, yo sí ya lo salió. veo, pero... No, por eso es que se demora la señal. Ya está, puedes arrancar. Ok, documento 72, el gobierno de un planeta vecino. Con la venia de la Naforge y con el visto bueno de los altísimos de Edentia, estoy autorizado para narrar un poco sobre la vida política, moral y social de la raza humana más avanzada que vive en un planeta no muy distante que pertenece al sistema de Satania. Perdóname, De todos los mundos... Perdóname un segundo. Yo quiero llamar su Sí. atención que aquí vamos a tratar un caso, ¿sí? Tenemos tantos problemas en nuestro planeta por la corrupción, por el egoísmo, por los intereses particulares, por el manejo político tan desacertado que tenemos en todo el mundo. Entonces nos van a mostrar cómo es el gobierno de un planeta vecino. Fíjense que ya nos están diciendo que pertenece a nuestro sistema, que es relativamente cercano, y aunque no es un modelo, fue un planeta que sufrió los mismos problemas que nosotros. Entonces vamos a ver qué aprendemos, ¿ok? Miremoslo con ese criterio. Puedes seguir, por favor. Bueno, de todos los mundos de Satania que se aislaron debido a su participación en la rebelión de Lucifer, este es el planeta que ha vivido la historia más similar a la de Urantia. La semejanza entre las dos esferas indudablemente explica el motivo por el cual se otorgó el permiso para hacer esta extraordinaria exposición, pues es muy insólito que los soberanos del sistema consientan que se narren
en un planeta los asuntos de otro. Este planeta, como Urantia, fue descarriado por la deslealtad de su príncipe planetario en relación con la rebelión de Lucifer. Recibió a un hijo material poco después de llegar Adán a Urantia, y este hijo también erró, dejando la esfera aislada, puesto que a sus razas mortales nunca se les había conferido un hijo magisterial. La nación continental. A pesar de todas estas desventajas planetarias, en un continente aislado, como del tamaño de Australia, está evolucionando una civilización muy superior. Esta nación tiene alrededor de 140 millones de habitantes. Su pueblo es de una raza mezclada, predominantemente azul y amarilla, teniendo una proporción ligeramente mayor de violeta que la llamada raza blanca de Urantia. Estas distintas razas aún no están completamente mezcladas, pero fraternizan y alternan entre sí muy aceptablemente. Actualmente, la duración media de vida en este continente es de 90 años, 15% más alto que la de cualquier otro pueblo del planeta. El mecanismo industrial de esta nación disfruta de cierta gran ventaja que deriva de la topografía singular del continente. Las elevadas montañas sobre las cuales caen lluvias fuertes durante 8 meses del año están situadas en el centro mismo del país. Esta disposición natural favorece el aprovechamiento de la energía hídrica y facilita considerablemente el riego del árido cuadrante occidental del continente. El pueblo es autosuficiente, es decir, puede subsistir por tiempo indefinido sin importar nada de las naciones circundantes. Sus recursos naturales son abundantes y mediante técnicas científicas han aprendido a subsanar sus deficiencias en los elementos esenciales de la vida. Disfrutan de un ágil comercio interno, pero tienen poco comercio exterior debido a la hostilidad universal de sus vecinos menos progresistas. Esta nación continental, en general, siguió la tendencia evolucionaria del planeta. Demoró miles de años el desarrollo desde la etapa tribal hasta la aparición de gobernantes y reyes poderosos. Los monarcas incondicionales fueron sucedidos por muchos tipos distintos de gobierno, repúblicas fallidas, estados comunales y dictadores que entraban y salían interminablemente. Este desarrollo continuó hasta hace unos 500 años, cuando durante un periodo de fermento político cambió de idea uno de los poderosos dictadores triunviros de la nación. Ofreció voluntariamente renunciar con la condición de que uno de los otros soberanos, el más ruin de los dos restantes, abandonara también su dictadura. De este modo se depositó la soberanía del continente en manos de un solo gobernante. El Estado Unido progresó bajo un fuerte régimen monárquico por un periodo de más de 100 años, durante el cual evolucionó una magistral Carta Constitutiva de Libertad. Fue paulatina la transición subsiguiente de monarquía a la forma representativa de gobierno. Al principio quedaron los reyes como meras figuras sociales o sentimentales, y luego desaparecieron al agotarse la línea de descendentes varones. Lleva en vigor la república actual solo 200 años, durante los cuales ha habido una progresión continua hacia las técnicas gubernamentales que están a punto de narrarse, habiéndose producido las últimas evoluciones en los ámbitos políticos e industrial dentro de las décadas pasadas. Mil gracias, Adriana. Puedes dejar de compartir y continuar. Gracias. ¿Me dejan saber cuándo se vea? Ya. Okay. La organización política. Hoy día, esta nación continental dispone de un gobierno representativo con una capital nacional de ubicación céntrica. El gobierno central consiste
en una fuerte federación de 100 estados relativamente libres. Estos estados eligen sus gobernadores y legisladores por 10 años y ninguno puede presentarse a reelección. Los jueces estatales son designados al cargo vitalicio por los gobernadores y confirmados por sus cuerpos legislativos, que constan de un representante por cada 100,000 ciudadanos. Existen 5 tipos diferentes de gobierno metropolitano, según el número de habitantes de la ciudad, pero a ninguna ciudad se le permite sobrepasar el 1,000,000 de habitantes. En general, estos esquemas de gobierno municipal son muy sencillos, directos y económicos. Los pocos cargos de administración municipal son muy codiciados por los ciudadanos de más alto nivel. El gobierno federal abarca 3 divisiones coordinadas: ejecutiva, legislativa y judicial. Se elige al mandatario ejecutivo cada sexenio mediante sufragio universal territorial. Este no es elegible a reelección, sino a petición de un mínimo de 75 legisladores estatales, cuyas opiniones han de concordar con las de sus gobernadores estatales respectivos. Y en este caso se limita a solo un sexenio más. Lo asesora el supergabinete formado por todos los antiguos exmandatarios vivos. La división legislativa comprende 3 cámaras. Primero, la Cámara Alta. Es elegida por grupos de trabajadores industriales, profesionales, agrícolas y otros, efectuándose la votación de acuerdo con la función económica. 2. La Cámara Baja. Es elegida por ciertas organizaciones de la sociedad que engloban grupos sociales, políticos y filosóficos que no incluyan la industria ni las profesiones. Todos los ciudadanos de buena reputación participan en la elección de ambas clases de representantes, pero se agrupan de forma diferente. Dependiendo de si la elección corresponde a la Cámara Alta o Baja. Tercero, la Tercera Cámara. Los estadistas ancianos abarca los veteranos del servicio cívico e incluye muchas personas ilustres nominadas por el mandatario ejecutivo, por los ejecutivos regionales, subfederales, por el jefe del Tribunal Supremo y por los funcionarios que presiden una u otra cámara legislativa. Se limita este grupo a 100 miembros y sus integrantes son elegidos por la acción mayoritaria de los mismos estadistas ancianos. La afiliación es vitalicia y cuando se producen vacantes se elige debidamente al que reciba el mayor número de votos entre los que han sido nominados. La incumbencia de este órgano es de carácter puramente asesor, pero es un poderoso regulador de la opinión pública y ejerce una fuerte influencia en todas las ramas del gobierno. Las 10 autoridades regionales subfederales realizan gran parte del trabajo administrativo federal, consistiendo cada una de la asociación de 10 estados. Estas divisiones regionales son totalmente ejecutivas y administrativas, careciendo de funciones legislativas y judiciales. Los 10 ejecutivos regionales son designados personalmente por el mandatario ejecutivo federal y el periodo de funciones de estos coincide con el de un sexenio. El Tribunal Supremo Federal aprueba la designación de estos 10 ejecutivos regionales y aunque no se pueden volver a designar, el ejecutivo saliente se convierte automáticamente en asociado y asesor de su sucesor. Por otra parte, estos jefes regionales escogen los miembros de su gabinete entre los funcionarios administrativos. En esta nación se administra la justicia mediante 2 sistemas principales de tribunales: las Cortes de la Ley y las Cortes Socioeconómicas. Las Cortes de la Ley funcionan en los 3 siguientes niveles. Primero, Cortes menores, de jurisdicción local y municipal, cuyos fallos se pueden apelar a los tribunales estatales superiores. Segundo, las Cortes Supremas Estatales, cuyos fallos son terminantes en todos los asuntos no tocantes al gobierno federal o al riesgo de los derechos y libertades de la ciudadanía. Los ejecutivos regionales están facultados para abocar sin demoras a la Corte Suprema Federal en cualquier caso. Tercero, la
Corte Suprema Federal. El Tribunal Supremo para los juicios de disputas nacionales, los pleitos apelados, está compuesto de 12 hombres mayores de 40 años de edad y menores de 75, que se han desempeñado durante un plazo igual o superior a 2 años en un tribunal estatal y que han sido designados a este alto cargo por el mandatario ejecutivo con la anuencia mayoritaria del supergabinete y de la tercera cámara de la Asamblea Legislativa. Todas las decisiones de este órgano judicial supremo se emiten en virtud de un mínimo de 2/3 de votos. Las cortes socioeconómicas funcionan en las siguientes 3 divisiones. Primero, las cortes tutelares relacionadas con las divisiones legislativa y ejecutiva del sistema social y familiar. Segundo, las cortes de asuntos educativos, las entidades jurídicas vinculadas con los sistemas escolares estatales y regionales y relacionadas con las ramas legislativa y ejecutiva del mecanismo administrativo de la enseñanza. Tercero, las cortes industriales, los tribunales jurisdiccionales en los que está depositada plena autoridad para dirimir todos los malentendidos de carácter económico. La Corte Suprema Federal no aboca a sí misma los pleitos socioeconómicos, sino mediante 2/3 de los votos de la tercera rama legislativa del gobierno nacional, la Cámara de los Estadistas Ancianos. Por lo demás, todas las decisiones de las Cortes Superiores Tutelares de Asuntos Educativos e Industriales son perentorias. Ok, Mayrita, mil gracias. Puedes dejar de compartir y continúa Osvaldo. ¿Ya lo ven? Sí, pero agrándalo, por favor, porque eso es un crimen con nosotros. Yo lo tengo aquí en 102. 120. ¿Lo ven? No, se me sale. Ah, bueno, déjalo en 102 entonces. Ok. Sí, espérame un segundo. Sí. Ya, sí. Aquí lo tengo en 100, no sé por Ok, qué. dale, No. dale, tranquila. Bueno. ¿No? ¿El 3? Ahora se me fue. Tercero, la vida hogareña. En este continente es ilegal que 2 familias vivan bajo un mismo techo, puesto que se han proscrito las viviendas multifamiliares. Se ha demolido la mayoría de los edificios de viviendas múltiples. Sin embargo, los célibes siguen viviendo en clubes, hoteles y otras viviendas multipersonales. El solar más pequeño que se permite para la construcción de vivienda familiar ha de ser no menos de 4.500 metros cuadrados de tierra. Todo terreno y otras propiedades destinadas a fines de vivienda familiar están exonerados de impuestos hasta 10 veces el mínimo permitido por el solar de vivienda familiar. Durante el último siglo se ha mejorado considerablemente la vida familiar de este pueblo. Es obligatorio que los padres de familia, tanto del padre como la madre, asistan a las escuelas de puericultura para padres de familia. Hasta los labriegos que residen en pequeños poblados rurales realizan esta labor por correspondencia, asistiendo al centro de instrucción oral más próximo una vez cada 10 días bisemanalmente, pues la semana es de 5 días. Cada familia tiene un promedio de 5 hijos y estos quedan bajo la tutela de los padres o, en caso del fallecimiento de uno o ambos, bajo la de los tutores designados por la Corte Tutelar. Se considera un gran honor que a la familia se le adjudique la tutela de un huérfano de padre y madre. Se presentan los padres de familia a exámenes competitivos y se adjudica el huérfano a los
hogar de los que presentan las mejores cualidades paternas. Este pueblo considera el hogar como la institución básica de su civilización. Se espera que los niños obtendrán de sus padres en el hogar la parte más valiosa de su educación y formación de carácter, y el padre dedica casi tanta atención a la crianza del hijo como la madre. Los padres o tutores legítimos imparten toda la instrucción sexual en el hogar. Los maestros ofrecen la instrucción moral durante los descansos en los talleres de las escuelas, pero este no es el caso de la preparación religiosa, la cual se estima que es privilegio exclusivo de los padres, considerándose la religión como parte integral de la vida hogareña. La instrucción puramente religiosa se da públicamente, solo en los templos de filosofía, ya que entre esta gente no se han desarrollado instituciones exclusivamente religiosas semejantes a las iglesias de Urantia. En su filosofía, la religión es el afán de conocer a Dios y de manifestar amor al prójimo sirviéndole, lo cual, sin embargo, no es propio del estado religioso de las otras naciones de este planeta. En este pueblo, la religión es un asunto que forma parte tan integral de la familia que no existen sitios públicos consagrados exclusivamente a la reunión religiosa. Políticamente, la iglesia y el Estado, como suelen llamarles los habitantes de Urantia, están totalmente separados. No obstante, hay una extraña superposición entre la religión y la filosofía. Hasta hace 20 años dependieron de la supervisión gubernamental los maestros espirituales equiparables a los pastores de Urantia, los cuales visitan a cada familia periódicamente para examinar a los hijos y averiguar si sus padres les han instruido en forma de vida. Actualmente estos asesores espirituales y examinadores están bajo la dirección recién creada del Patronato del Progreso Espiritual, una institución respaldada por aportaciones voluntarias. Esta institución posiblemente no continúe evolucionando hasta después del advenimiento de un hijo magisterial paradisiaco. Los niños quedan legalmente supeditados a sus padres hasta la edad de 15 años, cuando se celebra la primera iniciación a la responsabilidad cívica. Después de esto, cada 5 años, durante 5 periodos sucesivos, se celebran ejercicios públicos similares para estas categorías de edad, durante los cuales se aminoran las obligaciones hacia los padres, en tanto que se asumen nuevas responsabilidades cívicas y sociales al Estado. Se confiere el sufragio a los 20 años. No se concede el derecho al matrimonio ni anuencia de los padres hasta los 25 años. Y los hijos tienen que abandonar el hogar paterno. Sin la anuencia. Sí, sin la anuencia. No se concede el derecho al matrimonio sin anuencia de los padres hasta los 25 años. Y los hijos tienen que abandonar el hogar paterno al cumplir 30 años de edad. A través de toda la nación son uniformes las leyes acerca del matrimonio y el divorcio. No se permite el matrimonio antes de los 20 años. La mayoría de edad. Se otorga el permiso de matrimonio únicamente después de haber dado aviso de intención con 1 año de antelación y después de haber presentado tanto el novio como la novia constancia de que se les ha instruido debidamente en las escuelas tutelares sobre las responsabilidades de la vida matrimonial. Son poco severos los reglamentos de divorcio, pero no se puede obtener los decretos de separación que expiden las cortes tutelares hasta que haya transcurrido 1 año del asiento de dicha solicitud. Y 1 año en este planeta es bastante más largo que 1 año en Urantia. A pesar de ser poco estrictas las leyes de divorcio, el índice actual de divorcio es solo 1/10 del de las razas civilizadas de Urantia.
Bien, gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Quisiera, antes de que continúe Carmencita, llamar su atención sobre varias cosas. Fíjense ustedes el tema de la vivienda, ¿sí? Dice que el solar más pequeño se permite para la construcción de vivienda no ha de ser menos de 4.500 metros, o sea, es casi media manzana, casi media hectárea, ¿sí? Que es una cosa muy interesante. Y hasta 10 veces, o sea, casi hasta 5 hectáreas, no paga impuestos para lo que es vivienda. Y eso, lógicamente, permite tener cultivos y tener un montón de cosas que es muy interesante. Fíjense ustedes que dice que es obligatorio que el padre y la madre asistan a las escuelas de puericultura. O sea, realmente los preparan y es algo que, aunque uno no crea, a todos nos hace falta. Porque nosotros no aprendimos sino por prueba y error, y normalmente más por errores que otra cosa. Cada familia tiene un promedio de 5 hijos, ¿sí? Ahora cada día la gente quiere tener menos hijos, pero sin embargo, fíjense que no recomiendan y no permiten que una ciudad exceda el 1.000.000 de habitantes. Comparen ustedes con Ciudad de México, comparen con Sao Paulo, comparen con Bogotá, con ¿sí? Los Ángeles, que son con poblaciones equivalentes casi a un país completo. Y por eso es el relajo que se mantiene en esas ciudades, aún con planeación, con planificación. Es muy compleja la administración de un sitio tan grande. Fíjense ustedes que dice que este pueblo considera el hogar como la institución básica de la civilización. Miren la importancia que le dan a la familia, miren la preponderancia que le dan a la educación, a la parte religiosa, a la parte filosófica, a los valores y a que el trabajo sea de crianza de esos hijos, tanto del papá como de la mamá. Fíjense que tienen 2 condiciones, que no pueden casar antes de 25 años, porque no están preparados para ganarse la vida, ¿sí? Y por otro lado, que después de 30 no pueden estar en la casa. Lo mismo, no permiten que vivan 2 familias. Entonces, así es una forma de combatir, digamos, los inquilinatos, lo que comienza aquí con todo el hacinamiento social, producto de los espacios reducidos. Entonces, todos son cosas que es muy importante, ¿sí? Aprender. Y miren, el tema final que quiero llamar su atención es el que no hay religiones. Claro, todavía porque ellos no han recibido un hijo magisterial, o sea, un hijo autootorgador. Ellos finalmente, pues, están recibiendo la influencia del autootorgamiento de Jesús, pero no lo han recibido en su planeta, que va a dispararles seguramente el aspecto espiritual. ¿Ok? Son cosas muy interesantes para que reflexionemos nosotros. Puedes continuar, Carmencita. 4. El sistema de la enseñanza. El sistema de la enseñanza de esta nación es obligatorio y mixto en los años preuniversitarios, a los que asiste el estudiante desde la edad de 5 años hasta los 18. Estas escuelas difieren enormemente de las de Urantia. No hay aulas, se estudia una sola materia a la vez y después de los primeros 3 años, todos los alumnos se convierten en maestros auxiliares, instruyendo a los que les siguen. Se utilizan libros solo para obtener información que sirva para resolver problemas que surjan en los talleres escolares y en las estaciones agrícolas escolares. En estos talleres se producen gran parte de los muebles que se usan en el continente y muchos artefactos mecánicos. Es la gran edad de la invención y la mecanización. Se encuentra una biblioteca de trabajo contigua a cada taller, donde el estudiante puede consultar los libros necesarios. Se siguen también cursos de agricultura y horticultura durante todo el periodo de enseñanza en extensas granjas adyacentes a todas las escuelas locales. Se preparan a los débiles mentales únicamente en la agricultura y la ganadería y se recluyen de por vida en colonias especiales de custodia donde se segregan por sexo para impedir la procreación que se niega. Estas medidas restrictivas llevan en vigor 75 años. Los decretos de reclusión son emitidos por las cortes tutelares. Cada año, todo el mundo toma un mes de vacaciones. Las escuelas preuniversitarias funcionan 9 meses del año, que consta de 10. Se pasan las vacaciones de viaje con padres o amigos. Estos viajes forman parte del programa de educación de adultos que continúa durante toda la vida. Se acumulan los fondos para sufragar estos gastos mediante los mismos métodos que se emplean para el seguro de vejez. Se dedica una cuarta parte del tiempo en la escuela al juego, la gimnasia competitiva. Los estudiantes progresan en estos concursos desde los locales, estatales y regionales, hasta las pruebas nacionales de pericia y valor. Asimismo, los concursos de oratoria y música y los de ciencias y filosofía ocupan la atención de los estudiantes desde las divisiones sociales inferiores hasta llegar a los concursos que otorgan distinciones nacionales. El gobierno de la escuela es una réplica del gobierno nacional
con sus 3 ramas correlativas, funcionando el profesorado como la tercera división o la legislativa asesora. Es el objetivo primordial de la enseñanza en este continente, convertir a todos los alumnos en ciudadanos autosuficientes. Todo niño que se gradúa del sistema escolar preuniversitario a los 18 años de edad es un artesano experto. Aquí comienza el estudio de los libros en pos de los conocimientos especiales, bien en las escuelas adultas o en las universidades. Cuando un estudiante brillante termina sus deberes antes de tiempo, se le otorga un premio de tiempo y fondos, y esto implica que puede ejecutar algún proyecto especial de su propio ingenio. Todo el sistema de enseñanza está concebido para preparar al individuo de forma adecuada. Muchas gracias. Miguel, Carmencita, puedes dejar de compartir. Qué Fíjense belleza. ustedes que es interesante este tipo de educación, es la educación que está imperando en Japón y en países como Suecia y Finlandia, los países nórdicos, ¿sí? Que están indiscutiblemente logrando que la gente salga mucho mejor preparada y sobre todo que los muchachos salgan ya preparados para ganarse la vida. Y eso es muy importante. ¿Ok? Continúa Marcelino. Ya. El plan de cooperación sincera. Marcelino, comienza de nuevo porque estabas con el micrófono apagado. Ok. La organización industrial. La situación industrial de este pueblo dista mucho de sus ideales. Aún tienen sus dificultades el capital y el trabajo, pero ambos se están ajustando al plan de cooperación sincera. En este continente único, los trabajadores se van convirtiendo cada vez más en accionistas de todas las empresas industriales, y cada trabajador inteligente se hace poco a poco en un pequeño capitalista. Se están aminorando los antagonismos sociales y está aumentando a la par la buena voluntad. Ningún problema económico grave ha surgido de la abolición de la esclavitud, que ocurrió hace más de 100 años, ya que esta modificación se efectuó gradualmente, liberando cada año 2% de los esclavos. Se confirió la ciudadanía a aquellos esclavos que aprobaron satisfactoriamente las pruebas físicas, mentales y morales. Gran parte de estos esclavos superiores fueron prisioneros de guerra o hijos de dichos prisioneros. Hace unos 50 años que se deportaron los últimos esclavos inferiores y aún más recientemente se están dedicando a reducir el número en las categorías de degenerados y viciosos. Hace poco esta gente desarrolló nuevas técnicas para solucionar malentendidos industriales y para la corrección de abusos económicos, las que representan marcadas mejoras frente a los antiguos métodos de resolver estos problemas. Se ha proscrito la violencia como procedimiento para solucionar las desavenencias personales o industriales. No se regulan rígidamente los salarios, las ganancias y otros problemas económicos, pero en general los controlan los órganos legislativos de asuntos industriales, mientras que las disputas que surjan de la industria se deciden en las cortes industriales. Solo llevan en funcionamiento 30 años las cortes de asuntos industriales, pero funcionan de forma muy satisfactoria. La evolución más reciente dispone que, de este momento en adelante, las cortes de asuntos industriales han de reconocer que la compensación legal corresponde a una de 3 divisiones. 1. Tasas legales de interés sobre capital invertido. 2. Salarios razonables y retribución de la destreza y el conocimiento en operaciones industriales. 3. Salarios justos y equitativos como retribución del trabajo. Estas se satisfarán de acuerdo con un contrato o ante una disminución de ganancias que compartirán proporcionalmente una reducción transitoria. Y de ahí en adelante todas las ganancias que excedan estos cargos fijos se considerarán como dividendos y se prorratearán entre las 3 divisiones: capital, conocimientos especializados y trabajo.
Cada 10 años los ejecutivos regionales ajustan y decretan las horas legales de la jornada diaria de labor. Actualmente la industria opera a base de la semana de 5 días, 4 de trabajo y 1 de distracción. Esta gente elabora 6 horas cada día de trabajo y, como los estudiantes, 9 meses del año de 10. Suelen pasar las vacaciones viajando y como recientemente se desarrollaron nuevos métodos de transporte, la nación entera es aficionada a viajar. El clima favorece los viajes unos 8 meses del año y se aprovechan al máximo las oportunidades. Hace 200 años, el motivo del lucro dominó la industria por completo, pero hoy en día lo están desplazando a paso acelerado otras fuerzas motoras superiores. En este continente la competencia es intensa, pero se ha transferido gran parte de ella de la industria al juego, a la capacitación, al logro científico y la consecución intelectual. Está muy activa en los servicios sociales y en la lealtad al gobierno. En este pueblo, el servicio público se está convirtiendo rápidamente en la meta primaria de la ambición. El hombre más rico del continente trabaja 6 horas al día en la oficina de su taller mecánico y luego se apresura a ir a la sucursal local de la Escuela de Administración Estatal, donde procura capacitarse para el servicio público. El trabajo se está volviendo cada vez honorable en este continente y todo ciudadano capaz, mayor de 18 años de edad, trabaja o en su casa o en las granjas, o en alguna industria reconocida, o en las obras públicas donde se absorben los desocupados temporales, o en el cuerpo de peones obligatorios de las minas. Esta gente también va fomentando una nueva forma de repugnancia social, la repugnancia a la ociosidad, así como a la riqueza inmerecida. Con paso lento, pero seguro, van conquistando sus máquinas. Una vez, ellos también bregaron por la libertad política y posteriormente por la libertad económica. Hoy comienzan a disfrutar de ambas y a apreciar su ocio bien merecido, el cual se puede dedicar al desarrollo y expresión de la autorrealización. Mil gracias, Marcelino, puede dejar de compartir. Fíjense ustedes qué interesante el concepto de trabajo, el concepto de que toda persona a partir de los 18 años debe trabajar, debe producir sus recursos y no necesariamente matándose. Fíjense que el promedio de trabajo de horas es de 6 horas. Realmente cuando vayamos avanzando vamos a ver cómo una persona en un mundo avanzado no debería trabajar más de 2 horas. Ahora, eso no quiere decir que dedique 22 horas a la locha, sino que se dedica a estudiar, a prepararse, ¿sí? O sea, si bien es cierto que se puede disfrutar, y a eso se refiere cuando habla del ocio, yo diría que más que ocio es el tiempo libre. El tiempo libre lo debemos utilizar para estudiar y para prepararnos, porque debemos reconocer que nuestra carrera eterna es eso, eterna. Y si nosotros queremos avanzar de aquí hasta el paraíso, pues tenemos que prepararnos mucho, tenemos que estudiar mucho y estudiar muchas cosas. Es que no simplemente es estudiar la revelación, sino en la medida que avancemos, ustedes se van a dar cuenta todas las cosas que involucra las enseñanzas de Urantia. O sea, no solo es la parte filosófica, no solo es la parte espiritual, ¿sí? Tenemos ciencia, tenemos física, bueno, ahí lo vamos a ver en la medida que avancemos. Entonces yo sí los invito a que tengamos en cuenta eso. Continúa entonces Ketty. Y después Pepe, que veo que ya llegó, bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Qué más, Ángela? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y tú lees el 2 y el 3 del próximo documento. Ah, bueno. Ok, gracias. ¿Estaba como atrasada? Sí, no. Un poquito. Ok. Ketty, normalmente con el micrófono prendido se oye mejor. Está. Ahora sí, me estaba buscando el icono, oye, porque está arriba, como amplio a la pantalla. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas, bienvenido. El seguro de vejez. Esa nación
hace un decidido esfuerzo para reemplazar el tipo de caridad que destruye la dignidad con la garantía de un seguro gubernamental digno para la vejez. Esta nación proporciona educación a todo niño y trabajo a todo hombre. Por tanto, puede llevar a cabo con éxito este programa de seguro para proteger a los endebles y ancianos. Ya, en esta nación, todas las personas tienen que jubilarse de trabajos remunerados a los 65 años de edad, a no ser que obtengan un permiso del comisario estatal de trabajo que les dé derecho a seguir trabajando hasta los 70 años. Este límite de edad no es aplicable a los funcionarios públicos ni a los filósofos. Los físicamente incapacitados o lisiados pueden jubilarse oficialmente a cualquier edad, mediante orden judicial contrafirmada por el comisario de pensión del gobierno regional. Los fondos para las pensiones de vejez se derivan de 4 fuentes. 1. Las ganancias de un día de cada mes son exigidas por el gobierno federal para estos fines, y en este país trabajan todos. 2. Los legados, muchos ciudadanos pudientes dejan fondos para este propósito. 3. Las ganancias de los trabajos obligatorios en las minas estatales. Después de haberse sustentado a los trabajadores subscriptos y de haber separado su aportación para la pensión de jubilación, entregan todo el excedente de beneficios que resulta de su labor a este fondo de pensión. 4. Los ingresos de los recursos naturales. Al gobierno federal se le consignan, en cargo de confianza social, todas las riquezas naturales del continente. Y los ingresos de esas se utilizan para fines sociales, tales como la prevención de enfermedades, la educación de los superdotados y los gastos de individuos que se destacan en las escuelas de administración pública. Se destina la mitad de los ingresos de los recursos naturales al Fondo de Pensión para la Vejez. Aunque los actuarios estatales y regionales ofrecen muchas formas de seguros protectores, las pensiones de la vejez son administradas solamente por el gobierno federal a través de los 10 departamentos regionales. Desde hace mucho tiempo se han administrado estos fondos públicos honradamente. Después de la traición y el asesinato, los castigos más severos que imponen las Cortes están relacionados con la prevaricación. Actualmente se considera la deslealtad social y política como el más infame de todos los crímenes. Gracias. El sistema tributario. El gobierno federal es paternal solamente en la administración de las pensiones para la vejez y en el fomento del genio y la originalidad creativa. Los gobiernos estatales se preocupan un poco más por el ciudadano individual, mientras que los gobiernos locales son mucho más paternales y socialistas. El municipio o alguna subdivisión de él se ocupa de asuntos como la salud, las medidas sanitarias, los reglamentos de construcción, embellecimiento, suministro de agua, alumbrado, calefacción, esparcimiento, música y comunicación. En todas las industrias se da alta prioridad a la salud. Se consideran ciertas fases del bienestar físico como prerrogativas comunitarias y laborales. Pero los problemas individuales y familiares de la salud son asuntos de interés exclusivamente personal. En la medicina, como en todos los demás asuntos personales, el gobierno, en escala creciente, las ciudades no tienen soluciones para gravar impuestos ni pueden contraer deuda. Reciben asignaciones de fondos per cápita de la Tesorería del Estado y han de suplementar estos ingresos con actividades de sus empresas y comunistas y autonomías para otorgar permisos para diversas actividades comerciales. Dependen del municipio las instalaciones de transporte rápido que facilitan considerablemente la expansión de los límites municipales.
Los cuerpos de bomberos municipales son respaldados por los patronatos de la prevención de incendios y los seguros contra incendios. Todos los edificios urbanos y rurales son desde hace más de 75 años a prueba de incendios. No hay oficiales de orden público designados por el municipio. Las fuerzas policiales son mantenidas por los gobiernos estatales. Los agentes de este departamento se reclutan casi exclusivamente de los varones solteros entre las edades de 25 y 50 años. La mayoría de los estados imponen un tributo bastante oneroso a los célibes. Los fondos de este impuesto se entregan a todos los hombres que se integran a la policía estatal. En el estado promedio, la fuerza policial es solo un décimo de lo que era hace 50 años. Existe muy poca o ninguna uniformidad entre los sistemas tributarios de los 100 estados relativamente libres y soberanos, ya que las condiciones económicas y de otras índoles varían mucho en diferentes sectores del continente. Cada estado tiene 10 disposiciones constitucionales fundamentales, las cuales no se pueden modificar sino con el consentimiento de la Corte Suprema Federal, y uno de sus artículos prohíbe la imposición de gravámenes que superen a 1% del valor de cualquier propiedad en el plazo de un año, quedando exonerados los solares para la vivienda familiar, sean fincas urbanas o rurales. El gobierno federal no puede contraer deudas y se requiere un referéndum con una mayoría de 3/4 de los votos para que un estado pueda obtener préstamos, a menos que sea para la guerra. Puesto que el gobierno federal no puede endeudarse, en caso de guerra, el Consejo Nacional de Defensa está facultado para imponer impuestos a los estados a fin de reunir fondos y también para requerirles hombres y pertrechos de uso nacional. Pero ninguna deuda puede seguir sin saldarse por más de 25 años. Los ingresos para sustentar el gobierno federal proceden de las 5 siguientes fuentes. 1. Derechos arancelarios. Todas las importaciones están supeditadas a los aranceles para proteger el nivel de vida en este continente, el cual rebasa con mucho el de cualquier otra nación del planeta. Estos aranceles son establecidos por la Corte Superior de Asuntos Industriales después que las 2 cámaras del Congreso Industrial han ratificado las recomendaciones del jefe ejecutivo de Asuntos Económicos, quien es la persona designada conjuntamente con estos 2 órganos legislativos. La Cámara Industrial Superior es elegida por el trabajo, la Cámara Baja por el capital. Derechos de propiedad intelectual. El gobierno federal fomenta la inversión y la creatividad adicional mediante 10 laboratorios regionales, dando asistencia a todos los tipos de géneros, artistas, autores y científicos, y protegiendo sus patentes. A cambio, el gobierno retiene la mitad de los beneficios reportados de todos estos inventos y creaciones, tratase de máquinas, libros, obras artísticas, plantas o animales. 3. Impuesto sobre la herencia. El gobierno federal graba un impuesto escalonado sobre la herencia que va de 1 al 50%, según el tamaño de los bienes heredados, así como otras condiciones. 4. Equipo militar. El gobierno gana una cantidad apreciable del arrendamiento de equipo militar y naval para fines comerciales y recreativos. 5. Recursos naturales. Los ingresos de los recursos naturales se vuelven patrimonio nacional cuando no se requieren en su totalidad para los fines específicos designados en la Carta Constitutiva del Estado Federal. Las apropiaciones de fondos federales, con excepción de los fondos de guerra, que grava el Consejo Nacional de Defensa, se originan en la Cámara Legislativa Superior. Se convienen en la Cámara Baja, reciben el visto bueno del mandatario ejecutivo y finalmente son convalidadas por la Comisión Presupuestaria Federal de 100 miembros. Los miembros de esta comisión son propuestos por los gobernadores de los estados y elegidos por los órganos legislativos estatales. Ocupan su cargo durante 24 años, eligiéndose un cuarto de ellos cada 6 años. Cada 6 años este órgano con mayoría de votos de 3/4 elige uno de sus miembros a la jefatura y por este medio se convierte en el director controlador de la Tesorería Federal.
Mil gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa Armando. Los 5 hasta los 18 años de edad, las escuelas... Espérate un momentico, comienza de nuevo que tenías apagado el micrófono. A ver. Las escuelas superiores especiales, además del programa obligatorio de enseñanza básica que abarca desde los 5 hasta los 18 años de edad, las escuelas especiales están organizadas como sigue. Las escuelas de administración pública. Estas escuelas son de 3 clases: nacionales, regionales y estatales. Los cargos públicos de la nación están agrupados en 4 divisiones. La primera división de encomienda pública está relacionada principalmente con la administración nacional, y todos los titulares de cargos de este grupo tienen que ser graduados de la Escuela de Administración Pública de nivel estatal, así como nacional. Los individuos pueden aceptar cargos designados, electivos o políticos de la segunda división al graduarse de cualquiera de las 10 escuelas regionales de administración pública. Sus encomiendas se relacionan con las responsabilidades de la administración regional y los gobiernos estatales. La tercera división comprende las responsabilidades estatales, y a estos funcionarios se les requiere solamente contar con un título estatal de administración pública. A la cuarta y última división de titulares de cargos públicos no se requiere título de administración pública, pues estos cargos son exclusivamente designados. Representan los puestos menores, auxiliares y de secretario, y en cargos técnicos que desempeñan los distintos profesionales facultativos en calidad de administradores gubernamentales. Los jueces de las cortes menores y estatales poseen títulos de las escuelas estatales de administración pública. Los jueces de los tribunales jurisdiccionales de asuntos sociales, educacionales e industriales poseen títulos de las escuelas regionales. Los jueces de la Corte Suprema Federal tienen que poseer títulos de todas estas escuelas de administración pública. 2. Escuela de Filosofía. Estas escuelas están afiliadas a los templos de filosofía y tienen cierta relación con la religión como función pública. 3. Instituciones de las ciencias. Estas escuelas técnicas están vinculadas con la industria más bien que con los sistemas de enseñanza y se administran bajo 15 divisiones. 4. Escuelas de capacitación profesional. Estas instituciones especiales brindan capacitación técnica para las distintas profesiones facultativas, que son 12. 5. Escuelas militares y navales. Cerca de la sede central de la Defensa Naval Nacional, y en los 25 centros militares costeros se mantienen estas instituciones dedicadas al adiestramiento militar de ciudadanos voluntarios de 18 a 30 años de edad. Se requiere la anuencia de los padres antes de la edad de 25 años a fin de ser admitido a estas escuelas. Mil gracias, Armando. Puedes dejar de compartir y continúa Maren.
Ok. ¿Sí lo miran? Sí, señora. Jaime, ella va a leer por mí, ok, porque ando bien ocupadito. No te Pero ella va a leer, ¿ok? No te preocupes, ok. El esquema del sufragio universal. Aunque los candidatos a todos los cargos públicos son exclusivamente los graduados de las escuelas de administración pública estatales, regionales o federales, los mandatarios progresistas de esta nación descubrieron una grave flaqueza en su esquema de sufragio universal. Y hace alrededor de 50 años dictaron una disposición constitucional para un esquema electoral modificado que abarca las siguientes características. Primera, cuenta con un voto todo hombre y mujer a partir de los 20 años de edad. Al cumplir esta edad, todos los ciudadanos tienen que aceptar afiliación en dos grupos de votantes. Se inscriben al primero de acuerdo con su función económica, industrial, profesional, agrícola o comercial. Entran al segundo grupo de acuerdo con sus inclinaciones políticas, filosóficas y sociales. De este modo, todos los trabajadores pertenecen a algún grupo económico de sufragio. Se regulan estos gremios igual que las asociaciones no económicas de forma muy similar al gobierno nacional con su división triple de poderes. No se puede cambiar la afiliación a estos grupos por 2 años. 2. Al ser seleccionados por los gobernadores estatales o por los ejecutivos regionales y por el mandato de los consejos supremos regionales a los individuos que han prestado gran servicio a la sociedad o que han demostrado extraordinaria sabiduría en el servicio gubernamental, pueden conferírseles votos adicionales una vez cada 5 años como máximo, y estos supervotos no han de exceder un total de 9. El número máximo de votos de todo votante múltiple es 10. También los científicos, inventores, maestros, filósofos y dirigentes espirituales son reconocidos dispensándoseles los honores de poder político aumentado. Estos privilegios cívicos avanzados son conferidos por los consejos supremos estatales y regionales de forma muy similar a la de otorgar los títulos académicos. Las escuelas estatales y regionales de forma muy similar, superiores especiales, y los beneficiarios se enorgullecen de agregar los símbolos de semejante reconocimiento cívico juntamente con sus otros títulos a la lista de sus logros personales. 3. Todos los individuos condenados a trabajo obligatorio en las minas y todos los servidores gubernamentales sustentados con fondos procedentes de la recaudación de impuestos quedan durante los periodos de tales servicios privados del derecho al voto. Lo anterior no es extensivo a los ancianos que pueden jubilarse a los 75 años con pensión de Estado. 4. Existen 5 categorías de sufragio que reflejan los impuestos anuales medios tributados cada 5 años. A los que tributan más se les permite votos adicionales hasta un máximo de 5. Esta concesión es independiente de todos los demás reconocimientos, pero de ninguna manera puede una persona depositar más de 10 balotas. 5. Cuando se adopta este proyecto de
franquicia se abandonó el método territorial de votar a favor del sistema económico funcional. Hoy en día todos los ciudadanos votan como miembros de grupos industriales, sociales o profesionales, sin tomar en cuenta su lugar de residencia. De este modo, el electorado está compuesto de grupos consolidados, unidos e inteligentes que eligen únicamente sus mejores integrantes a los puestos de confianza y responsabilidad gubernamental. Existe una excepción a este esquema de sufragio funcional o de grupo. Se realiza la elección de un mandatario ejecutivo federal cada sexenio mediante una votación nacional en la cual ningún ciudadano emite más de un voto. Así, salvo en la elección del mandatario ejecutivo, se ejerce el sufragio por agrupaciones económicas, profesionales, intelectuales y sociales de la ciudadanía. El estado ideal es orgánico y cada grupo libre e inteligente de ciudadanos representa un órgano vital que funciona dentro del mayor organismo gubernamental. Las escuelas de administración pública están facultadas para entablar procedimientos en las cortes estatales con el objeto de privar de la franquicia a todo individuo defectuoso, ocioso, indiferente o criminal. Esta gente reconoce que cuando el 50% de una nación es inferior o defectuoso y disfruta de voto, tal nación está condenada. Entienden que cuando domina la mediocridad, el desplome de una nación es inminente. Votar es obligatorio y se imponen onerosas multas a todo el que no llegue a votar. El combate contra la delincuencia. Los métodos de este pueblo para enfrentarse al crimen, la demencia y la degeneración, aunque en ciertos aspectos agradarán indudablemente, en otros resultarán espantosos a la mayoría de los urantianos. Se internan a los delincuentes ordinarios y las personas anormales de acuerdo con el sexo en distintas colonias agrícolas que son con creces autoabastecedoras. Los criminales empedernidos más grave y los dementes incurables son condenados por los tribunales a muerte en cámaras de gas letal. Numerosos crímenes, además del asesinato, la no sé cómo decir esa palabra. Prevaricación, inclusive también son castigados con la pena de muerte y a la administración de la justicia es segura y rápida. Este pueblo está saliendo de la era negativa de la ley y pasando a la positiva. Hace poco llegaron al extremo de intentar la prevención del crimen, condenado a aquellos que creían eran asesinados y criminales potenciales a servicio perpetuo en colonias de detención. Si estos reos demuestran posteriormente que han llegado a ser más normales, se les da la libertad condicional o bien se les indulta. El índice de asesinato en este continente constituye solo 1% de las demás naciones. Hace más de 100 años que se iniciaron esfuerzos para impedir la procreación de criminales y anormales y ya han dado resultados satisfactorios. No existen presidios ni manicomios, pues estos grupos representan aproximadamente solo un 10% de los que se hallan en Urantia. Bien, gracias, Marlene. Puedes dejar de compartir y continúa Luis. Luisito.
Luis Villamizar. Hola Jaime, disculpa, pero Luis tuvo que salir un momento, no sé si le das el pase a otra persona, creo que se le pasó que iba a leer. Listo, no te preocupes. Tenemos una emergencia que tenía que ir a... No te preocupes. Ángela. Discúlpame. No te preocupes. Aquí, Okay. Ajá. Bueno, la preparación militar, ¿no? Ok, déjame, entonces yo comparto aquí. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Sí, dale a 11 y 12 de una vez. Ok, bueno, entonces empezamos. La preparación militar. Los graduados de las escuelas militares federales pueden ser nombrados como guardianes de la civilización, en 7 rangos conforme a la capacidad y experiencia, por el presidente del Consejo Nacional de Defensa. Este consejo consta de 25 miembros designados por los más altos tribunales tutelares, educacionales e industriales, confirmados por la Corte Suprema Federal, y precedido oficio por el jefe del Estado Mayor de los Asuntos Militares Coordinados. Estos miembros ocupan su cargo hasta los 70 años de edad. Los cursos que siguen a estos oficiales nombrados duran 4 años y están relacionados invariablemente con el dominio de algún oficio o profesión. Nunca se imparte la formación militar sin esta correspondiente preparación industrial, científica o profesional. Al finalizar el adiestramiento militar, el individuo ha recibido durante los cursos militares de 4 años la mitad de la formación académica que se imparte en alguna de las escuelas especiales, en las cuales los cursos también duran 4 años. De este modo, se evita la creación de una clase militar profesional, brindando esta oportunidad para que una gran cantidad de hombres se mantengan a sí mismos y al mismo tiempo obtengan la primera mitad de una carrera técnica o profesional. El servicio militar durante los tiempos de paz es puramente voluntario y el alistamiento en cualquiera de las ramas del servicio tiene una duración de 4 años, durante los cuales todos siguen algún curso especializado de estudios, además del dominio de las técnicas militares. El entrenamiento musical figura entre los objetivos principales de las escuelas militares centrales y de los 25 campamentos de adiestramiento distribuidos por la periferia del continente. Durante periodos de inactividad industrial se utilizan automáticamente a muchos militares de desempleados para incrementar las defensas militares del continente en la tierra, el mar y el aire. Aunque este pueblo mantiene un poderoso establecimiento castrense para defenderse contra invasiones de los pueblos hostiles que los rodean, se les puede atribuir el mérito de que no han empleado estos recursos bélicos para fines de guerra ofensiva desde hace más de 100 años. Se han civilizado hasta el punto que pueden defender vigorosamente la civilización sin sucumbir a la tentación de valerse de su poderío militar para fines agresivos. Desde el establecimiento del Estado Unido continental no ha habido guerras civiles, pero durante los 2 siglos pasados, este pueblo se ha visto obligado a liberar 9 encarnizados combates defensivos, 3 de los cuales fueron contra poderosas confederaciones de potencias mundiales. Si bien esta nación mantiene una defensa adecuada contra ataques de vecinos hostiles, presta mucha más atención a la preparación de estadistas, científicos y filósofos. Cuando está en paz con el mundo, se dictan casi totalmente todos los mecanismos móviles de defensa al comercio, intercambio y recreo. Al declararse la guerra, se moviliza toda la nación. Durante el periodo de hostilidades, el salario militar es obligatorio y pagado por todas las industrias, y los jefes de todos los departamentos militares se convierten en miembros del gabinete del mandatario ejecutivo. 12. Las otras naciones. Aunque las
sociedad y gobierno de este pueblo singular son en muchos aspectos superiores a los de las naciones de Urantia, procede señalar que los demás continentes, existen 11 en este planeta, los gobiernos son marcadamente inferiores a los de las naciones más avanzadas en Urantia. Justamente ahora este gobierno superior proyecta establecer relaciones diplomáticas con los pueblos inferiores y por primera vez ha surgido el gran líder religioso que propugna el envío de misioneros a estas naciones circundantes. Tememos que están a punto de cometer el mismo error que tantos otros han cometido al empeñarse en imponerles una cultura y religión superiores a otras razas. ¿Qué cosa tan loable podría hacerse en este mundo si esta nación continental de cultura avanzada trajera a su territorio los mejores elementos de los pueblos vecinos y luego, tras haberlos educado, los devolviera como emisarios de cultura a sus hermanos sumidos en la ignorancia? Desde luego, si un hijo magisterial llegara pronto a esta nación avanzada, sin duda sucederían cosas prodigiosas en este mundo. En virtud de un permiso extraordinario, se hace esta narración sobre los asuntos de un planeta vecino con el ánimo de hacer progresar la civilización y aumentar la evolución gubernamental en Urantia. Se podría narrar mucho más que indudablemente interesaría e intrigaría a los urantianos, pero esta divulgación agota los límites permitidos por nuestro mandato. Los urantianos, sin embargo, deben prestar atención al hecho de que su esfera hermana en la familia de Satania no se ha beneficiado ni por misiones magisteriales ni por misiones de autootorgamiento de los hijos paradisíacos. Tampoco media tal disparidad cultural entre los distintos pueblos urantianos como la de media entre la nación continental y sus vecinos. El envío del espíritu, la verdad, brinda los cimientos espirituales para la consecución de los grandes logros a favor de la raza humana en tal mundo escenario del autootorgamiento. Urantia, por lo tanto, está mucho mejor preparada para la realización más inmediata de un gobierno planetario con sus leyes, mecanismos, símbolos, convenciones e idioma, todo lo cual podría contribuir tan poderosamente al establecimiento de la paz mundial bajo la ley y podría seguir del amanecer ulterior, del amanecer ulterior de una verdadera edad de empeño espiritual, y tal edad es el umbral planetario de las edades utópicas de luz y vida, presentado por un Melquisedec de Nevadón. Mil gracias, Ángela. Puedes dejar de compartir. Gracias. Y ahora continúa William, entonces yo le voy a prestar mi libro. Wow. ¿Listo, William? Bien. ¿Me oyen? Sí. Bueno, el jardín del Edén. ¿Puedes subirle un poquito el volumen? Vamos a ver cómo estoy aquí desde mi tablet y... Ah, bueno. Ahí. ¿Cómo van? Dale. Ahí. ¿Mejor ahí, no? Sí, dale, dale. El jardín del Edén. A la condición física o biológica de los pueblos de Urantia le hicieron poco efecto la decadencia actual y pobreza espiritual que resultaron de la caída de Caligastia y de la consiguiente confusión social. La evolución orgánica procedió deprisa, muy a pesar del revés moral y cultural que tan aceleradamente siguió a la deslealtad de Caligastia y Daligastia. Hubo un momento en la historia planetaria hace casi 40.000 años cuando advirtieron los portadores de vida en servicio que desde un punto de vista puramente biológico se acercaba al ápice el desarrollo progresivo de la raza de Urantia. Coincidiendo con esta opinión, los síndicos Melquisedec acordaron prontamente unirse a los portadores de vida respecto a una petición a los altísimos de Edentia, solicitando que Urantia se sometiera a inspección con miras a la autorización
del Pío de elevadores biológicos, un hijo y una hija material. Se dirigió esta solicitud a los altísimos de Edencia, puesto que habían ejercido jurisdicción directa sobre muchos asuntos de Urantia, desde la caída de Caligastia y la falta temporal de autoridad en Jerusalén. Mantia, supervisor soberano para la serie de mundos decimales o experimentales, vino a inspeccionar el planeta y, después de haber realizado su estudio de progreso racial, recomendó debidamente que a Urantia se le otorgaran hijos materiales. Un poco menos de 100 años después de esta inspección, Adán y Eva, un hijo y una hija material del sistema local, llegaron y emprendieron la difícil tarea de intentar desenmarañar los asuntos de un planeta que se había trazado por la rebelión, que en virtud de una proscripción había quedado en aislamiento espiritual. Los noditas y los amadonitas. Un planeta ordinario, la llegada de un hijo material generalmente anunciaría el acercamiento de una gran edad de invención, progreso material y esclarecimiento intelectual. La era posterior de Adán constituye la gran edad científica en la mayoría de los mundos. Mas este no era el caso en Urantia. Aunque el planeta estaba poblado de razas físicamente aptas, las tribus languidecían en el abismo del salvajismo y estancamiento moral. 10.000 años después de la rebelión, se había arrasado con casi todos los adelantos de la administración del príncipe. Las razas del mundo no avanzaban en condiciones mucho mejores que no hubiese venido nunca a Urantia este hijo descaminado. No perduraron las tradiciones de Dalmacia y la cultura del príncipe planetario, los noditas fueron los descendientes de los miembros rebeldes del séquito del príncipe, derivando su nombre de su primer jefe, Snod, antiguo presidente de la Comisión Dalmatiana de la Industria y el Comercio. Los amadonitas fueron los descendientes de aquellos andonitas que optaron por mantenerse leales a Van y Amadón. Amadonita es más bien una denominación cultural y religiosa que un término racial. Desde el punto de vista racial, los amadonitas eran esencialmente andonitas. Nodita es tanto un término cultural como racial, pues los noditas mismos constituyeron la octava raza de Urantia. Existió una enemistad tradicional entre los noditas y los amadonitas. Esta enemistad inveterada afloraba constantemente cuando la progenie de estos dos grupos trataban de participar en alguna empresa conjunta. Incluso después, en asuntos de Edén, le resultó sobremanera difícil colaborar en paz. Poco después de la destrucción de Dalmatia, se dividieron los seguidores de Nod en tres grupos principales. El grupo central en las inmediaciones de su tierra natal, cerca de las aguas de cabecera del Golfo Pérsico. El grupo oriental emigró hacia las regiones de las tierras altas de Elam, justamente al este del valle del Éufrates. Y el grupo occidental estaba situado en las riberas sirias del noroeste del Mediterráneo y el territorio adyacente. Estos noditas se habían casado libremente con miembros de la raza Sangir, y habían dejado atrás una progenie capaz. Algunos descendientes de los dalmatianos rebeldes posteriormente se unieron a Van y a sus leales seguidores en las tierras del norte de Mesopotamia y en los alrededores del lago Van y en la región sudeste del mar Caspio. Los noditas fueron secundarios por los amadonitas y se contaban como los varones de renombre desde la antigüedad. Antes de la llegada de Adán y Eva, estos grupos, los noditas y amadonitas, fueron las razas más avanzadas y cultas de la tierra. Ok, mil gracias, William. Quisiera pedirles el favor, a ustedes esta tarde estábamos estudiando con Flor, o esta mañana, y mirábamos la diferencia de lo que es estudiar con el Google Earth abierto, ¿sí? Mirando los mapas. Entonces, yo sí quisiera que ustedes miraran dónde están los grupos centrales de los noditas que dice que estaban en la cabecera del Golfo Pérsico, dónde están las tierras de Elam, ustedes deben saber que esa es la parte que hoy corresponde a Irán, y el grupo occidental que estaba hacia Siria, al noroeste del Mediterráneo. Y después para que ustedes ubiquen dónde quedaba el lago de Van y lo que es la región sureste del mar Caspio.
Esto es muy importante porque indiscutiblemente que cuando nosotros trabajamos con el mapa en la mano, es otra cosa. Es otra cosa porque empiezan a tener una imagen viva de lo que estamos estudiando. Si no, Flor les puede comentar la experiencia que tuvimos. Dejemos que llegue... Espérate, porque creo que ahí... Ahorita maneja y no te estrellas. Continúa Belinda con el documento, con los numerales 2 y 3. Después Magda Flor hace el 4 y 5 si ha llegado. ¿Si alcanzas a llegar? Bueno, o si no Magda y después Flor. Vamos a ver si alcanza. Ya tiene el micrófono. Belinda, ya puedes hablar. Belinda. Belinda, ¿tienes problemas de sonido? ¿Qué pasó ahí? Salió un cuadro negro sobre tu libro. Belinda, ¿me escuchas? Ah, bueno. Ah, bueno, Magda no tiene micrófono. Belinda. A ver, creo que Belinda. A ver. Belinda, ¿me escuchas? Tienes tu micrófono silenciado. Habla, a ver si te escuchamos, por favor. No. Bueno, entonces, a ver. Continúa. Vamos a comenzar. Yo creo que comencemos de nuevo. Osvaldo y Carmencita, ¿están listos? Sí, Jaime, cuando digas. Ya, busca Ok. el 4. 2 y 3, lees Osvaldo. Pero Jaime, tengo algo en la pantalla que obstruye. Ah, sí, Belinda, puedes dejar de compartir ya. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál dices tú? 2 y 3. Del 73. 2 y 3 del 73. No, este es 72. Sí, sí. ¿Por qué se volvió? Pues porque como estábamos viendo los de los demás, 2 y 3. Ah, sí. 2. Listo. Planificación. Bueno, La planificación. espérate que no lo he compartido. No lo hemos compartido. Estaba ubicándolo porque estábamos mirando los libros de otros. No te Entonces, compartir. Y no te preocupes, Belinda, tampoco. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ya. Bueno, 2, la planificación del jardín. Durante casi los 100 años anteriores a la inspección de Tabamantia, Van y sus asociados desde su sede en tierras altas de ética y cultura mundial venían predicando el advenimiento de un hijo Dios prometido, un elevador de la raza, un maestro de la verdad y el digno sucesor del traidor Caligastia. Aunque la mayoría de los habitantes del mundo de pequeños tiempos no demostró gran interés en esta profecía, los que estaban en contacto inmediato con Van y Amadón tomaron en serio dicha enseñanza y se pusieron a planear el recibimiento mismo del hijo prometido. A sus asociados más allegados, Van les contó la historia de los hijos materiales de Jerusalén,
lo que había conocido de ellos antes de que llegara Urantia. Bien sabía que estos hijos adámicos siempre vivían en casas sencillas, con jardines que a la vez eran acogedores, muy bien. Propuso 83 años antes de la llegada de Adán y Eva que se dedicaran a la proclamación de su advenimiento y a la preparación de un hogar jardín para su recibimiento. De su sede en las tierras altas y de 61 colonias muy dispersas, Van y Amadón reclutaron un cuerpo de más de 3.000 obreros dispuestos y entusiastas quienes, en reunión solemne, se comprometieron a esta misión de hacer los preparativos para el hijo prometido, al menos esperado. Van dividió su cuerpo de voluntarios en 100 compañías, con un capitán al mando de cada una y un asociado respectivo que servía en el equipo de Van a manera de oficial de enlace, conservando a Amadón como su asociado personal. Todas estas comisiones acometieron el trabajo preliminar con ahínco y la comisión para el emplazamiento del jardín salió en busca del sitio ideal. Aunque a Caligastia y Daligastia se les había privado de gran parte de su capacidad para el mal, hicieron todo lo posible para frustrar y entorpecer la labor de preparar el jardín, pero sus protervas maquinaciones fueron contrarrestadas en gran medida por las actividades fieles de los casi 10.000 leales seres intermedios que tan incansablemente laboraron a fin de llevar adelante la empresa. Aquí hay una pregunta, Jaime, ¿la podemos hacer ahí? Sí, claro. Dice, habíamos anotado acá que ahora se podría hacer lo mismo, los seres intermedios nos podrán ayudar si los invocamos. A ver, los seres intermedios tienen un trabajo puntual, ¿sí? Ellos tienen, digamos, son unos enlaces y tienen unas tareas específicas. Recordemos que ellos realmente son los habitantes de la Tierra. Pero yo creo que nosotros tenemos un conducto regular. Si las autoridades celestiales consideran que necesitamos ayuda de un ángel o necesitamos ayuda de un ser intermedio, así será. Pero que nosotros podamos, yo no creo que tengamos ese privilegio de acceder a ellos porque hay un orden. Y el orden es dirigirnos a nuestros padres, a Miguel y a Nevadonia. Ya, gracias. Tercero, la ubicación del jardín. Se ausentó durante casi 3 años la comisión de emplazamiento. Rindió informe favorable respecto a 3 posibles emplazamientos. El primero fue la isla en el Golfo Pérsico. El primero fue una isla en el Golfo Pérsico. El segundo, la ubicación del río que posteriormente fue ocupada por el segundo jardín. El tercero, una península larga y angosta, casi una isla, que se proyectaba hacia el oeste desde las riberas orientales del mar Mediterráneo. La comisión, casi por unanimidad, respaldó la tercera selección. Se optó por este sitio y se tardó 2 años en trasladar la sede mundial de la cultura, incluyendo el árbol de la vida, a esta península mediterránea, con excepción de un solo grupo. Todos los que habitaban la península se marcharon pacíficamente cuando llegaron Van y su compañía. La península mediterránea tenía un clima salubre y una temperatura constante. Este tiempo estable se debía a las montañas que la rodeaban y el hecho de que esta zona fuera casi una isla en un mar interior. Si bien llovía copiosamente en las tierras altas circundantes, rara vez llovía en Edén mismo, pero cada noche, dimanando de su extensa red artificial de acequias, un vapor subía que refrescaba la vegetación del jardín. El litoral de esta masa de tierra estaba considerablemente elevado y el istmo que se comunicaba con el continente tenía solo 43 kilómetros de ancho en el punto más estrecho. El gran río que regaba el jardín descendía de las tierras más altas de la península, corría en dirección al este por el istmo peninsular hacia el continente y de ahí a través de las tierras bajas de Mesopotamia hasta el mar lejano. Era nutrido por 4 afluentes que se originaban
en las colinas costeras de la península de Edén. Y estas son los 4 brazos del río que salía de Edén y que posteriormente se confundieron con los tributarios de los ríos que rodeaban el segundo jardín. Perdóname un momentico. Recordemos que esa península queda exactamente entre Chipre y Siria, ¿sí? Ahí tenemos un punto donde era en el borde de Siria, de la costa, era donde estaba la muralla de los 43 kilómetros, ¿ok? Bueno, eso es para ubicarla en Claro, Google Earth. ustedes ya lo deberían tener, porque eso es parte del trabajo que deben hacer y a lo que nos referimos cuando decimos que nosotros debemos acostumbrarnos a estudiar con el Google Earth y a buscar todos los sitios que nos digan dónde quedan, buscarlos para que los podamos ubicar e ir haciendo nuestros mapas. No se olviden la importancia. Ustedes, por ejemplo, deben tener los mapas de los 2 jardines muy claros, ojalá en un solo mapita, con una sola foto que capturen esa imagen para que lo tengan, porque ahí van a poder entender también la diferencia de esos ríos. En ese momento esa península era una península inclinada hacia el continente entre la parte de Chipre, que era más alto, y se iba hacia Siria, y por eso los ríos bajaban. En este momento, cuando los confunden con los ríos del segundo jardín, se refieren al Tigris y al Éufrates, ¿ok? Correcto. En las montañas que cercaban el jardín abundaban las piedras preciosas y metales, aunque estos recibieron muy poca atención. El concepto predominante había de ser la glorificación de la horticultura y la exaltación de la agricultura. El sitio elegido para el jardín era probablemente el paraje más bello del mundo entero, en su género, y el clima entonces era ideal. En ninguna otra parte existía un lugar que pudiera haberse prestado tan perfectamente para convertirse en tal paraíso de expresión botánica. En este lugar de reunión se congregaba la crema innata de la civilización de Urantia. Más allá de sus confines, el mundo estaba sumido en la oscuridad y la ignorancia y el salvajismo. Edén era el único punto risueño de Urantia, y era naturalmente un sueño de belleza, y no tardó en convertirse en un poema de exquisita y perfeccionada gloria paisajística. Listo. Ahora sigue Carmencita. 4. El establecimiento del jardín. Cuando los materiales, los elevadores biológicos, comienzan su estadía temporal en un mundo evolucionario, a su lugar de morada suele llamársele el jardín del Edén, porque se caracteriza por la belleza floral y grandiosidad botánica de Edén, la capital de la constelación. Bien sabía Van de estas costumbres y como correspondía dispuso que la península entera se entregara al jardín. Se proyectaron el pastoreo y la ganadería para el continente adyacente. En cuanto a la fauna, solo se encontraban en el parque pájaros y distintas especies domesticadas. Van ordenó que Edén fuera ni más ni menos que un jardín. Nunca se mataron animales dentro de sus confines. Durante todos los años de su construcción, se trajo toda la carne para los trabajadores del jardín de los rebaños mantenidos a buen recaudo en el continente. La primera tarea fue la de construir la muralla de ladrillo a lo ancho del istmo de la península. En cuanto esta se terminó, se pudo proceder sin escollos a la labor real del embellecimiento paisajístico y la construcción de casas. Se creó un jardín zoológico edificando una muralla más pequeña justamente afuera de la muralla principal. El espacio intermedio ocupado por toda clase de bestias salvajes servía de protección suplementaria contra los ataques hostiles. Estaba este parque zoológico organizado en 12 grandes divisiones. Caminos flanqueados de muros conducían entre estos grupos a las 12 puertas del jardín. El río y sus pastizales adyacentes ocupaban el recinto central. Solo se emplearon obreros voluntarios para preparar el jardín. Nunca se usaron manos mercenarias. Cultivaron el jardín y cuidaron sus rebaños para sostenerse. También recibieron aportaciones de alimentos de creyentes cercanos. Y se llevó a término esta gran empresa a pesar de las dificultades que resultaron del estado confuso del mundo durante estos tiempos penosos. Pero fue motivo de gran decepción cuando Van, desconociendo cuán pronto vendría el hijo y la hija esperados, sugirió que a la generación joven también se le instruyera en la labor de proseguir con la empresa, en caso de que se retrasara la llegada de los hijos. Esto pareció una admisión de falta de fe
por parte de Van, lo cual creó considerables dificultades y causó muchas deserciones, pero Van siguió adelante con su plan de preparación mientras iba reemplazando a los desertores con voluntarios más jóvenes. 5. El hogar en el jardín. En el centro de la península de Edén estaba el exquisito templo de piedra del Padre Universal, la capilla sagrada del jardín. Al norte se estableció la sede administrativa, al sur se construyeron las casas para los obreros y sus familias, al oeste se asignó una porción de terreno para las escuelas propuestas para el sistema educacional del Hijo esperado, mientras que en el este de Edén se construyeron los domicilios destinados al Hijo prometido y a su progenie inmediata. Los planos arquitectónicos de Edén asignaban hogares y tierra abundante para 1 millón de seres humanos. Si bien a la llegada de Adán no se había terminado más que un cuarto del jardín, contaba ya con miles de kilómetros de acequias y con casi 20.000 kilómetros de caminos y sendas pavimentados. Había un poco más de 5.000 edificios de ladrillo en los distintos sectores y un sinnúmero de árboles y plantas. No pasaba de 7 el número de casas por cada conjunto habitacional del parque. Y aunque las estructuras del jardín eran sencillas, eran muy artísticas. Estaban bien construidos los caminos y sendas y la jardinería ornamental era exquisita. Las disposiciones sanitarias del jardín superaban con mucho a todo lo que se había intentado hasta ese momento en Urantia. En Edén, el agua para beber se mantenía potable mediante el estricto cumplimiento de los reglamentos sanitarios concebidos para conservar su pureza. Durante estos tiempos primitivos surgieron muchas dificultades debido a que se desatendían estos reglamentos, pero Van llegó a inculcarles gradualmente a sus compañeros la importancia de no permitir que nada cayera en el suministro de agua de jardín. Antes de la instalación posterior de un sistema de eliminación de aguas cloacales, los edenitas practicaron el entierro escrupuloso de todos los residuales o materiales en descomposición. Los inspectores de Amadón hacían un recorrido a diario en busca de posibles causas de enfermedad. Los urantianos no volvieron a tener conciencia de la importancia de la prevención de las enfermedades humanas hasta los últimos tiempos de los siglos XIX y XX. Antes de la interrupción del régimen de Adán, se había construido un sistema de conductos cubiertos de ladrillos para la eliminación de aguas cloacales que corría por debajo de los muros y desembocaba en el río de Edén casi 1,5 kilómetros más allá del muro exterior o menor del jardín. Hacia la llegada de Adán, la mayor parte de las plantas de esa sección del mundo se daban en Edén. Se habían superado notablemente gran parte de los frutos, cereales y nueces. Aquí se cultivaron por primera vez muchos vegetales y cereales modernos, pero posteriormente se perdieron para el mundo veintenas de variedades de plantas alimenticias. Casi 5% del jardín estaba sometido al gran cultivo artificial, el 15% estaba parcialmente cultivado, el resto se dejó más o menos en su estado natural, pendiente de la llegada de Adán, pues se creía que era mejor terminar el parque de acuerdo con sus ideas. De este modo, se aprestó el jardín de Edén para el recibimiento de Adán y su consorte prometidos. Este jardín habría hecho honor a un mundo que estuviera bajo una administración perfeccionada y con dominio normal. Adán y Eva quedaron muy contentos con el trazado general de Edén, aunque hicieron muchos cambios en el modelaje de su morada personal. Si bien casi no había quedado terminada la labor de embellecimiento al llegar a Adán, el lugar ya era una joya de belleza botánica. Y durante los primeros días de su estadía en Edén, todo el jardín cobró nueva forma y asumió nuevas proporciones de belleza y esplendor. Jamás antes ni después de este momento albergó Urantia una exhibición tan hermosa y repleta de horticultura y agricultura. Gracias, Carmencita. Puedes dejar de compartir y termina Laurita. Cerremos. Numeral 6, el árbol de la vida. Espérate un momentico, ya, ahora sí, ya. Perdón. En el centro del templo del jardín, Van plantó el tanto tiempo custodiado árbol de la vida, cuyas hojas eran para
la sanidad de las naciones, y cuyo fruto lo había sustentado tanto tiempo en la tierra. Bien sabía Van que Adán y Eva también dependerían de este regalo de Herentia para su sustento vital una vez aparecidos en Urantia en forma material. En las capitales de los sistemas, los hijos materiales no requieren del árbol de la vida para sustento. Únicamente en la repersonalización planetaria dependen de este auxiliar para la inmortalidad física. El árbol de la ciencia del bien y del mal puede ser una expresión de sentido figurado, una designación simbólica que abarca una multitud de experiencias humanas. En cambio, el árbol de la vida no fue mito, fue real, y durante mucho tiempo existió en Urantia. Cuando los altísimos de Herentia aprobaron el nombramiento de Caligastia como príncipe planetario de Urantia, y aquellos de los 100 ciudadanos del Jerusalén como su equipo administrativo, enviaron al planeta con los Melquisedec un arbusto de Herentia, y esta planta creció en Urantia, convirtiéndose en el árbol de la vida. Esta forma de vida no inteligente es oriunda de las esferas de las sedes centrales de las constelaciones, dándose también en los mundos sedes centrales de los universos locales y superuniversos, así como en las esferas de Abona, pero no en las capitales de los sistemas. Esta superplanta almacena ciertas energías especiales que sirven de antídoto contra los elementos que producen la vejez en la existencia animal. El fruto del árbol de la vida se parecía a una batería de almacenamiento superquímico que, al ser comido, liberaba misteriosamente una fuerza del universo que prolongaba la vida. A los seres evolucionarios ordinarios de Urantia, esta forma de sustento no les servía de nada, pero sí les sirvió concretamente a los 100 miembros materializados del séquito de Caligastia y a los 100 andonitas modificados, quienes habían contribuido su plasma vital al séquito del príncipe y a quienes, en restitución, se les dio aquel complemento de la vida que hizo posible que utilizaran el fruto del árbol de la vida para prolongar por el tiempo indefinido su existencia que, de lo contrario, sería mortal. Durante la época del régimen del príncipe, se cultivaba el árbol en la tierra del patio central y circular del templo del padre. Al estallar la rebelión, Van y sus asociados volvieron a cultivarlo a partir de su núcleo central en su campamento provisional. Este arbusto de Herentia se trasladó posteriormente a su retiro en las tierras altas, donde le sirvió a Van, así como a Amadón, durante más de 150.000 años. Cuando Van y sus asociados preparaban el jardín para Adán y Eva, trasplantaron el árbol herentiano al jardín del Edén, donde se cultivó nuevamente en un patio central y circular de otro templo del Padre. Adán y Eva periódicamente tomaban de su fruto para mantener su forma dual de vida física. Al descarriarse los planes del hijo material, a Adán y su familia no se les permitió llevarse el núcleo del árbol del jardín. Cuando los noditas invadieron a Edén, se les dijo que se harían como dioses si comían el fruto del árbol. Para gran sorpresa suya, lo hallaron sin custodia. Durante años comieron libremente el fruto, mas no les surtió ningún efecto. Todos eran mortales materiales del reino. Carecían de la dotación que hacía de complemento del fruto del árbol. Se enfurecieron con su incapacidad de beneficiarse del árbol de la vida, y en relación con una guerra interna suya, incendiaron tanto el templo como el árbol, dejando a ambos destruidos. Solo quedó de pie la muralla de piedra hasta que se sumergió posteriormente el jardín. Este fue el segundo templo del Padre que pereció. Y ahora, todo ser de carne y hueso en Urantia ha de seguir el curso natural de la vida y la muerte. Adán y Eva, sus hijos y los hijos de sus hijos, junto con sus asociados, perecieron todos en el paso del tiempo, quedando así supeditados al esquema de ascensión del universo local, en que la resurrección en el mundo de estancia temporal sigue a la muerte material. Numeral 7. El destino de Edén. Después de que Adán se marchó del primer jardín, este fue ocupado por variedad de noditas, cutitas y suntitas. Más tarde se convirtió en el lugar de residencia de los noditas del norte, que se opusieron a cooperar con los adanitas. Después de marcharse Adán del jardín,
La península estuvo más de 4.000 años infestada con estos noditas de baja categoría. Entonces se sumergió hasta el fondo oriental del mar Mediterráneo, llevando consigo bajo las aguas toda la península de Edén. Esta acción estuvo relacionada con la actividad violenta de los volcanes circundantes y la sumersión del puente terrestre entre Sicilia y África. Coincidiendo con Perdón un momentico, Laurita. Eso quiero que lo busquen en el mapa, en Google Earth, para que miren ustedes cuál era el puente entre Sicilia y África, ¿sí? Y lógicamente, toda esa mano de cataclismos que hubo producto de todas estas erupciones volcánicas fue lo que hizo que la península, que era más alta hacia Chipre, se hundiera completamente en el mar. Ok, continúa, por favor. Sí. Coincidiendo con esta vasta sumersión, se elevó grandemente el litoral del Mediterráneo oriental y este fue el final de la creación natural más bella que jamás haya albergado Urantia. La sumersión no fue repentina, sino que necesitó varios cientos de años para que toda la península se sumergiera completamente. De ninguna manera podemos considerar esta desaparición del jardín como resultado del mal logro de los planes divinos, o como resultado de los errores de Adán y Eva. No consideramos que la sumersión de Edén sea otra cosa que un acontecimiento natural, pero sí nos parece que el hundimiento del jardín se programó para producirse justamente en los alrededores de la fecha en que se hubieran acumulado suficientes reservas de la raza violeta para poder emprender la labor de rehabilitar los pueblos del mundo. Los Melquisedec aconsejaron a Adán que no iniciara el programa de elevación y mezcla de las razas hasta que su familia alcanzara el 500.000. Nunca se pretendió que el jardín fuera la residencia permanente de los adanitas. Habrían de convertirse en emisarios de una nueva vida para el mundo entero. Habrían de movilizarse para la otorgación altruista a las razas necesitadas de la tierra. Las instrucciones dadas por los Melquisedec a Adán implicaron que habría de establecer sedes raciales continentales y divisionales que estarían a cargo de sus hijos inmediatos, en tanto que él y Eva habrían de repartir su tiempo entre estas distintas capitales mundiales en carácter de asesores y coordinadores del Ministerio Mundial de la Elevación Biológica, el Progreso Intelectual y la Rehabilitación Moral, presentado por Solonia, la voz seráfica en el jardín. Mil gracias, Laurita, puedes dejar de compartir. Bueno, ahora, antes de entrar a los anuncios, que ahora decía hacerlos al final, ¿sí? Para que tuviéramos más auditorio, quiero que Flor les cuente la experiencia que tuvimos hoy con la parte en nuestro estudio en la parte de geografía. Ahí fue genial, porque, bueno, por muchas razones. Hablando de la parte de geografía, yo había leído varias veces el documento que leímos hoy, y bueno, de algún modo me imaginaba, o sea, de acuerdo a mis vagos conocimientos de geografía, cada vez que hablaban de los viajes donde Jesús que Jesús había hecho y viajando con Gonod y Ganid, me había imaginado las rutas por donde andaba. Y sí, o sea, estaban ahí. Pero hoy fue sensacional porque fuimos lugar tras lugar, o sea, siguiendo toda la ruta desde donde se embarcaron, donde se bajaron del barquito, donde caminaron por tierra. Fue sensacional. Fue otra perspectiva totalmente. Ya no era imaginarse por dónde anduvo, sino saber dónde anduvo. Toma una dimensión totalmente diferente. Y lo más interesante, por lo menos lo que fue para mí sensacional, fue cuando dice que se embarcaron, que se subió en un barco para ir de un lado a otro, el poder imaginar a Jesús en el Mediterráneo, por ejemplo. No sé cómo se imaginan ustedes el Mediterráneo, se lo pueden imaginar nublado, con lluvia, pero también se lo pueden imaginar con un cielo azul, con nubes blancas, la brisa corriendo. Entonces, imaginar a Jesús en un barco, con la brisa dándole, moviéndole el cabello, y ahí con esa magnífica personalidad que nos narran que él tenía, y yendo de un lado a otro, crea una nueva imagen de la realidad que pudo haber vivido él, y que la podríamos haber visto, y bueno, no la vimos, pero la podemos visualizar a través de la lectura y a través de seguir con Google Earth, paso a paso, cada lugar donde él estuvo. Definitivamente toma otra dimensión. Ya lo recomiendo bastante. No, me encantó, fue muy lindo.
Ok, gracias, Flor. Realmente es una experiencia muy bonita. Y lo que Flor dice, o sea, vale la pena conocer el Mediterráneo. Ustedes lo pueden conocer. Ustedes en Google Earth tienen una partecita, una flechita donde dicen guía turística y pueden ver fotos actuales. El Mediterráneo es un mar que tiene unas características muy particulares. En algunas partes es profundo, es un mar oscuro. Sin embargo, tiene unas partes espectaculares, ¿sí? Que es un mar azul de agua cristalina. Casualmente, dentro de esa parte donde Jesús estuvo, cerca de las islas, todo lo que son las Baleares, lo que es Córcega, Cerdeña, la parte del sur de Italia, la parte de las islas griegas por donde él pasó, o sea, toda esa parte de Creta, bueno, es un espectáculo. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio y por eso los invitaba ahorita en que en estas etapas hagamos también el ejercicio. Aparte le mostraba a Flor los comandos del Google Earth. Entonces, uno cree que sabe y olvídese que no sabe, uno hasta que no se sienta a cacharrear y hacer sus mapas, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya aprendí una cosa que me hizo caer en cuenta, Flor, al preguntarme, yo tengo todo montado sobre un mapa, ahora lo que pasa es que yo lo manejo, entonces yo aparezco y desaparezco puntos, sin que se me pierdan de la memoria, porque algunos de ustedes han tenido ese problema que no graban lo que marcan, y cuando cierran el Google Earth pierden toda la información. Entonces uno siempre tiene que salvar la información, ¿sí? Antes de cerrar, si no pierden todo. Pero después de que está ya cerrada y guardada en sus archivos como sus sitios, simplemente ustedes marcan las flechitas y ustedes desaparecen o desaparecen. Ustedes ponen límites, quitan límites. Entonces verifican medidas, toman extensiones, en cualquier momento hacen mediciones. Entonces es muy interesante. Y si ustedes se ponen a hacer el ejercicio, por ejemplo, del kilometraje que le metió Jesús en ese viaje, pues es una locura. Ustedes ponen a mirar flechita de puerto a puerto, de ciudad a ciudad, es una locura de distancias. Y mucho más la forma como viajaban, ¿no? Hubo un momento en que estuvimos viendo que de Roma viajaron hasta el sur de Italia. Eran enormes, las distancias eran enormes y las hacían por tierra. En verdad, caminaban un montón, hacían mucho ejercicio en ese tiempo. Eran travesías largas, grandes. Uh-huh. Y la otra era, por ejemplo, cuando Gonot se va allá y se embarca en la punta del Golfo Pérsico, se embarca para la India. El viaje es una locura, ¿sí? Entonces es muy interesante ver cómo entran por el Golfo. O sea, empiezan ustedes lo que yo les he dicho tantas veces. Empieza el libro a descubrir ustedes un libro completamente distinto, ¿sí? Ustedes empiezan a entender realmente de qué les están hablando, que de otra forma es muy difícil. Y realmente nuestro trabajo como facilitadores o como monitores o como de todo menos maestro, porque aquí el que enseña es el espíritu, ¿sí? Como directores de grupos, lo que hacemos es ayudarlos a descubrir el contenido de esta maravillosa revelación. Entonces, yo sí los invito a que hagan las tareas. Yo sé que ustedes a veces son flojos, pero poco a poco irán cayendo en cuenta de esto. Yo quiero hoy compartir con ustedes esto, porque a nosotros a veces se nos olvida los recursos que tenemos. Entonces, vamos a ver, estoy yéndome a YouTube para las 7 de diciembre, que es el Día de la Virgen, supuestamente. Ahí es. Es el 8, es el 8. No se preocupen, ahí están ustedes oyendo sus voces. Ahí están ustedes oyendo sus voces de la grabación del capítulo 44, de la capacitación 44, documentos 65 y 66. Están viendo los que en ese momento, al minuto 57, ni siquiera un minuto, estaban en el primer minuto, al segundo 57 no habíamos comenzado todavía la clase, ¿sí? Y estábamos muy poquitos. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre esto. Aquí ustedes tienen un canal que tiene X, y aquí sale un letrerito que dice suscribirse en rojo. Quiero invitarlos a todos a que se suscriban a ese canal, porque eso les va a permitir empezar a aprender cosas. ¿Qué cosas se aprenden? Primero, cualquier trabajo, cualquier comentario, cualquier pregunta que haga alguien, les llega a ustedes si están en el canal, ¿sí? Cada vez que yo publique algo, inmediatamente les avisa YouTube a ustedes directamente. Entonces, siempre acostúmbrense les voy a mostrar uno distinto. Miren, aquí todo empezó en su media. Fíjense, aquí dice sí, suscribirse, que está en rojo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con los nuestros, ¿sí? Cuando ustedes pican aquí, todo lo que salga de estas publicaciones les va a llegar. Eso es por un lado. Y eso se lo digo porque es muy importante que todos estén familiarizados con eso. La otra cosa que quiero, de nuevo, uy, espérense que se me quedó abierto. Si no, nos empieza a hacer ruido.
Es nuestra leyenda más duradera. Una historia que se halla en... Ya. Ok, la otra cosa es, de nuevo, recordarles el curso. Ahora que veo que estaba Ariel, se me voló Ariel. Bueno, no, ahí está Ariel. Los que van a participar en el curso de maestros son Pepe y Ketty, Adriana, Osvaldo y Carmencita, Wilfredo y Fanny. Aida, ¿Ariel va a participar, Flor? Sí. Bueno, sí, yo sé que sí, me encantaría porque Ariel tiene mucho potencial ahí guardadito que Y yo mucho, lo veo mucho muy para progreso. darnos. Mucho para dar, sí. Sí, José y Marilyn, Ángela y Ramón y René, que lo conocieron ustedes de Venezuela, ¿sí? Son los que van a participar en ese curso. Yo les voy a mandar esta semana, recordemos que ese curso es el 10, el viernes 10, ¿sí? Vamos inicialmente a hacer una sesión de 3 horas y después ampliaremos de acuerdo a la... Ustedes son como una cometa. Si ustedes piden cuerda, ampliamos. Si no piden cuerda, dejamos donde van. Porque poco a poco vamos a ver, son recursos y herramientas, ¿sí? Va a ser un curso muy práctico. Yo esta semana les voy a mandar unos videos de los trabajos que yo les voy a pedir el favor que los miren si no los han mirado, y si los han mirado que los vuelvan a ver, porque es que los van a ver bajo otra óptica. Y es la óptica de herramienta para hacerlos caer en cuenta de detalles que les van a ayudar en su enseñanza, cuando empiece con los grupos. Porque la verdad que la tarea de los grupos es mucho más compleja de lo que parece. Y sobre todo que es un compromiso muy grande que hacemos nosotros con el Señor, con nosotros y con nuestros pupilos. Porque no hay cosa más grave que coger a una persona, decirle que le vamos a ayudar y dejarlos tirados, ¿sí? O sea, la gente le pierde la fe a la revelación, a nosotros, al libro, a todo, si nosotros somos flojos. Adicionalmente, por eso siempre recomendamos, y vuelvo a insistir en eso, que se haga entre 2 personas. Yo hasta el momento no me he pelado en ninguna de las clases, pero siempre sé que tengo la tranquilidad que si en algún momento me tengo que ausentar esta Flor, ¿sí? Y eso es muy importante porque ustedes no se imaginan la cantidad de problemas y a veces que se presentan, aparte fallas de la plataforma, aparte 1000 cosas. Si no, pregúntenle a Ángela las experiencias que ya han tenido con sus clases con Ramón, que es importante que más adelante las compartan. Lo mismo quiero que conozcan los que van a asistir al curso, los materiales que han preparado Osvaldo y Carmencita, o sea, todos los trabajos que se están haciendo para que aprendamos de los aciertos y desaciertos. Yo también les voy a hablar de mis errores, les voy a hablar de los errores en las grabaciones, les voy a hablar de muchas cosas para que tengamos una visión y no repitamos los mismos errores, ¿ok? Aquí no se trata ni de sabérselas todas, ni de que no podamos nosotros equivocarnos. Claro que podemos y de hecho, cuando improvisamos nos equivocamos. Por eso es que es tan importante prepararnos muy bien. Yo no sé, Marcelino, tú no estabas anotado en el curso, si tú pudieras asistir al curso también, porque Guatemala tenemos mucho interés en meterle candela. Lo demás, cualquier cosa, por favor, hablen con Flor, ¿sí? Pero me dicen porque yo tengo que mandar los correos esta semana, ¿ok? Mis queridos amigos, hoy nos ha sobrado un poquito de tiempo. No sé si tengan alguna inquietud o si no los dejo descansar. No, ahí está perfecto. Nos vemos entonces en esta capacitación. Nos vemos. Contigo me veo el lunes en la capacitación de ustedes y con los demás me veo, bueno, con Pepe y Ketty me veo el martes, con los demás el jueves y después con los otros el viernes. Solo de pronto ratificar lo que tú estás diciendo, que cuando se mete uno en este compromiso, esta semana llevamos ya 3 días preparando cosas para el lunes y no es nada fácil realmente. Sí. No, pero es al principio, es organización. Lo que pasa es que a veces uno cree que la cosa simplemente es coger una plataforma y péguense y reunámonos ahí a echar paja. Hay que preparar. No, para nada. Hay que preparar eso. Uno no puede ser tan folclórico de creer que eso simplemente sí, Laurita. Nada más una pregunta, me tocó leer esta parte del Edén. No habla de que hayan desmaterializado el árbol, solamente dice que lo trajeron. Eso no vi algo de eso. Amor, lo quemaron. No, está hablando de cómo lo trajeron, ¿verdad? No nos dan información, lo trajeron de alguna manera eso venía de Herentia, de la constelación. Nos dicen que los Melquisedec lo trajeron como, no tenemos ni idea, ¿sí? Pero lo trajeron. Ok, bueno, mis queridos amigos, 1000 gracias y nos vemos entonces en la próxima clase.
Que descansen. Bueno, Buenas noches. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias.